Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 41 del curso de geometría. Terminamos en la primera parte de esta lección tomando la suma de todos los ángulos, de todos los triángulos en que quedaba subdividido un polígono convexo como lo es este hectágono. Y vamos a ver qué representa esa suma de todos esos ángulos de esos triángulos en que queda subdividido un polígono convexo por sus diagonales, ¿verdad? Pues mire, tomamos la suma de el ángulo B, este que está aquí, de este triángulo, ¿verdad? Primeramente tomamos la suma de los tres ángulos de este primer triángulo que se formó aquí. Y aquí tenemos la medida del ángulo B, que fíjense que coincide con uno de los ángulos del hectágono que estábamos considerando, ¿verdad? Después cogimos la medida de este ángulo BAC, este que está aquí abajo, este pedacito de aquí, ¿verdad? Luego tomamos el de BCA, este ángulo que está aquí, el BCA, ¿verdad? Así que fíjense que tenemos este ángulo que coincide con uno de los ángulos del polígono original, del hectágono original que tenemos ahí, este pedacito de este ángulo completo del hectágono y este pedacito, este ángulo de este triángulo, que es un pedacito de este ángulo del hectágono original, ¿verdad? Bien, luego tomamos la medida del CAG, el CAG, este ángulo que está aquí, este que está aquí, CAG. Como ya hemos tomado este ángulo y ahora tomamos este y lo estamos sumando, ¿no?, por el postulado de la suma de los ángulos adyacentes, pues ahora al yo de haber tomado ahorita este ángulo y ahora le sumamos la medida de este otro ángulo, tenemos ya también la medida de este ángulo, ¿se fijan? Además, después de ese, fíjense, además del CAG, tenemos el AGC, que es este ángulo que queda aquí, de este segundo triángulo que tenemos en que ha quedado dividido ese hectágono original. Y finalmente, también sumamos el GCA, que es este que está aquí arribita, este que está aquí, el GCA, este que está aquí. Así que fíjense que vamos formando esta suma de esos dos ángulos, de esos dos triángulos. Si seguimos ese análisis, ¿verdad?, en donde seguimos sumando así ángulos de esos triángulos en que ha quedado subdividido ese hectágono por sus diagonales, veremos que al fin y al cabo tenemos la suma de este ángulo, que es del hectágono original, de este ángulo completo del hectágono original, de este ángulo y de este ángulo, y de este, si no lo indiqué ya que lo teníamos también. O sea que fíjense que al fin y al cabo, cuando hemos hecho esa suma de los tres ángulos, de todos los triángulos en que ha quedado subdividido ese hectágono por sus cuatro diagonales, digamos desde el vértice C, ¿verdad?, pues obtenemos la suma precisamente de los ángulos del hectágono completo. Este ángulo, más 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 este ángulo y más este ángulo, ¿okay? Y fíjense que como eran 1, 2, 3, 4, 5 triángulos, pues cada uno de ellos suma, sus tres ángulos suman 180 grados. 1, 2, 3, 4, 5 veces 180 grados, y si usted suma eso da 900 grados. Pues esos 900 grados lo que precisamente suma las medidas de los 7 ángulos de ese hectágono convexo que hemos considerado aquí. Pues fíjense, este teorema del cual no vamos a ver la prueba formal de él, dice que la suma de las medidas de los ángulos de un polígono de n lados es 180 grados, la suma de los ángulos de esos triángulos que se forman con las diagonales tomadas desde uno de los vértices del polígono, por n-2, que es el número de triángulos que analizamos también en la primera parte de esta lección, que se forman usando las diagonales de un polígono convexo desde uno de sus vértices, ¿ok? Así que esa es la fórmula para buscar la suma de los ángulos de cualquier polígono convexo de n lados, ¿ok? Por ejemplo, mire, aquí esto,
Primer ejemplo. Dice, busque la suma de los ángulos dice, busque la suma de los ángulos, más bien de las medidas, de hecho de las medidas de los ángulos de un cuadrilátero convexo y determine cuánto mide cada uno de esos ángulos si es que ese cuadrilátero es regular. ¿Ok? Bueno, pues según la fórmula, la suma de las medidas será 180 grados por el número de triángulos que se forman desde dentro de un cuadrilátero por las diagonales que se tracen o se consideren desde uno de sus vértices, que sería n, el número de lados, que el cuadrilátero es 4 menos 2, o sea 180 grados por la resta de 4 menos 2, que es 2, y 180 grados por 2 da 360 grados. Así que eso es lo que suman los ángulos de cualquier cuadrilátero. Fíjense que los ángulos de un triángulo, las medidas de los ángulos de un triángulo suman 180 grados, ¿verdad? Pues hemos encontrado ahora que la medida de los ángulos, de la suma de las medidas de los ángulos de cualquier cuadrilátero es 360 grados. Lo otro que nos pide el problema es que cuánto mide cada ángulo de ese cuadrilátero, si es que es un cuadrilátero regular, ¿verdad? Recuerde que un polígono regular es un polígono que tiene lados congruentes que miden lo mismo entre sí y ángulos congruentes. Así que si son ángulos congruentes, yo tengo que coger el número de grados que suman los 4 ángulos y dividirlo entre 4 para cuánto mide cada uno de esos ángulos iguales, congruentes en ese cuadrilátero regular. Que dicho sea de paso sería un cuadrado, ¿verdad? Recuerden que un cuadrilátero regular, al tener los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales, pues no es otra cosa que un cuadrado. Y sabemos que los cuadrados tienen medida de, los ángulos de los cuadrados, miden 90 grados. Y fíjense que efectivamente si yo pongo 360 grados para hallar la medida de cada ángulo en un cuadrilátero regular, que no es otra cosa que un cuadrado, ¿verdad? Dividimos el número de la suma de los ángulos, los 4 ángulos de un cuadrilátero entre 4 ángulos. Y cada uno de ellos medirá 90 grados, ¿verdad? Se divide 360 grados entre 4, da 90 grados. Cada ángulo de un cuadrilátero regular, que no es otra cosa que un cuadrado, mide 90 grados, y eso ya lo sabían, ¿verdad? Muy bien, fíjense este segundo ejemplo. Dice, las sumas de las medidas de un hectágono, que dicho sea de paso, en la discusión que tuvimos encontramos que la suma de las medidas de los ángulos de ese hectágono era 900 grados, ¿verdad? Pues fíjense que eso sale por la fórmula, será de 180 grados por n menos 2, pero la n se refiere al número de lados, y en un hectágono el número de lados son 7 menos 2. Y 7 menos 2 es 5, y si usted multiplica 180 por 5, va a ser 5 por 0 es 0, 5 por 8 es 40, hallamos 4, 5 por 1 5, y 4 que hallamos son 9, 900 grados, que es lo mismo que obtuvimos ahorita, ¿verdad? Si el hectágono
es regular, cada ángulo mide lo mismo y medirá los 900 grados que suman las medidas de todos ellos entre 7, que es el número de ángulos que hay en un octágono, ¿verdad? Y esto da aproximadamente igual o da exactamente igual a 128.428 grados, donde esto es periódico, ¿ok? Así que exactamente eso, ¿verdad? Este bloque de dígitos, recuerden, están subrayados, sobresubrayados, quiere decir que se repite ese bloque de dígitos para siempre. Así que se nos mide cada grado de un ángulo en un heptágono regular, un polígono de 7 lados, cuyos lados son congruentes y cuyos ángulos son también todos ellos iguales, congruentes, ¿ok? Bien, fíjense en este otro, dice la medida, por ejemplo, la suma de las medidas son las medidas de los ángulos. Número 3, es el ejemplo, la suma de las medidas de los ángulos de un polígono de 16 lados es 180 por 16 menos 2, porque recuerden que la fórmula es precisamente esa, 180 grados por n, donde n es el número de lados del polígono que tengamos, menos 2y, al ser un polígono de 16 lados, pues 16 menos 2, o sea 180 grados por 14, y si usted multiplica 180 grados por 14, eso le va a dar 2520 grados. Así que esa es la suma de los ángulos de un polígono que tiene 16 lados. Si este polígono fuera regular, de 16 lados, la que estamos considerando, es regular, cada ángulo mide, pues tenemos que tomar la suma de todos ellos, que es 2520 grados, entre el número de ángulos que hay, y a todos medir iguales, pues se divide entre 16, y esa división, dicho sea de paso, da 157.5 grados. Y eso es lo que mide cada ángulo de un polígono regular de 16 lados, ¿ok? Fíjense en este otro ejemplo. Dice así, número 4. Dice, en esta figura que vamos a considerar, tenemos un cuadrilátero, perdón, un pentágono, que tiene esta forma, miren. Tiene un ángulo recto aquí. Aquí tiene un ángulo recto, ¿sí? De los 20 grados. Vamos a poner este lado un poco más largo. Y entonces tiene esta forma. Tenemos ese pentágono, ¿okay? Que da la casualidad que tiene un ángulo recto aquí. Y tenemos este cuadrilátero inscrito en él, este cuadrilátero.
ese cuadrilátero está inscrito en ese pentágono. Recuerde que inscrito, que un polígono inscrito en otro significa que sus vértices coinciden con puntos del otro polígono en donde está inscrito, ¿verdad? Y nos hacen las siguientes marcas. Este. Nos han marcado varios ángulos ahí. Y esas marcas, recuerden, se refieren a las medidas, ¿verdad? Una forma de indicar las medidas de eso. Pues en esa figura, ¿cuánto suman las medidas de esos ángulos marcados? De esa manera, ¿verdad? No el ángulo recto, sino de esta manera. ¿Okay? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ángulos que yo quiero sumar sus medidas. En esa figura, ¿cuánto suman? Las medidas de los ángulos marcados. ¿Cuánto suman las medidas de esos ángulos que hemos marcado ahí? Bueno, fíjense. Si los ángulos que hemos marcado incluyeran estas partes, esta y esta, vamos a marcarla de forma diferente, incluyendo las flechas estas, ¿verdad? Si los ángulos que yo hubiese marcado incluyeran eso, pues entonces fíjense, por ejemplo, que este ángulo me daría esto y más esto. Y como esto es un segmento de línea recta, la suma de esas tres medidas será 180 grados, ¿verdad? Porque está sobre un segmento de línea recta. Igualmente estos hubiesen sumado 180 y estos también hubiesen sumado 180, etc. Este último no hubiese sumado 180 porque fíjense que este más este tendría que sumar la medida de este ángulo completo, que aquí me dice que es 90 grados. Así que fíjense que si yo cogiera esos 180 grados multiplicados por 3 más este 90 grados y después le resto la medida, la suma más bien, de las medidas de los ángulos del cuadrilátero, que ahorita en el primer ejemplo vimos que eran 360 grados, obtendremos las medidas de los ángulos que estaban marcados, ¿verdad? Vea que podemos analizar que la suma será este que está aquí, que suma 180 grados, más este que está aquí completo, que suma 180 grados. Claro, recuerden, si estamos incluyendo estas partes, que no es lo que dice, que es lo que no está incluido en el problema original, pero si estuviera incluido, sumirá, este otro también sumaría 180 grados. Este otro también sumaría en los tres ángulos 180 grados. Y este de aquí, estos tres pedacitos, estos tres ángulos de aquí, ¿verdad? Sumando los ángulos adyacentes, la medida de los ángulos adyacentes, por aquel postulado que vimos en el capítulo 1, dará 90 grados. Pero a eso yo le tengo que restar precisamente estos cuatro ángulos, que hacer cuatro ángulos de un cuadrilátero. Ahorita en el primer ejemplo, que es de esta misma parte que hemos visto, esos cuatro ángulos, sus medidas suman 360 grados, lo vimos en el primer ejemplo. Así que hay que restarle 360 grados. ¿Sí? O sea que esto dará, vamos a ver, 320, estos tres, perdón, suman 540. Si usted suma 180 más 180 más 180 da 540. Más 90 da 630. Y si a eso yo les resto 360 grados, que dice que tenemos que restarle, ¿verdad?, las medidas de esos ángulos que no estaban incluidos originalmente en la suma que yo quiero buscar. Esto da 0 menos 0 es 0, 13 menos 6 son 7, y 5 menos 3 son 2. 270 grados es la suma de estos ángulos que estaban originalmente marcados, ¿verdad? Esos 8 ángulos que estaban originalmente marcados, ¿ok? Pues ahí tienen cómo se hace ese tipo de problema, ¿verdad? Bueno, pues con esto precisamente terminamos esta lección número 41. Ya pronto nos veremos en la lección número 42. Hasta entonces.